Buenas amigos, iniciamos su programa Pensamiento Global. Como saben, este programa se transmite por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, pero evidentemente que nos pueden ver en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, así mismo Pensamiento Global TV. Doctor, buenas. Buenas, un saludo. Bueno, yo no quiero ignorar que estamos nosotros produciendo este programa desde República Dominicana, aunque yo sé que hay mucha gente en el mundo que nos está viendo, pero decirle que aquí estamos inaugurando, comenzando un nuevo proceso en República Dominicana de una nueva gestión de gobierno. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, Pensamiento Global estará trabajando duramente de cerca con esta gestión en el sentido de acompañarle y también haciendo nuestras críticas para que las cosas salgan bien en este país y también en el mundo. Aquí estamos de nuevo con una nueva edición de Pensamiento Global. Don Pedro Guerrero y Antonio Reynoso. Buenos amigos, como saben, nosotros hace un buen tiempo que decidimos hacer estos programas, pero trabajar temas siempre a profundidad. Y en estos últimos meses hemos venido tocando diferentes aspectos y temáticas de la vida nacional e internacional, a nivel político, a nivel social, a nivel de todo el tema de la reforma del Código Penal, el tema educativo. Bueno, y hoy queremos compartir un tema sumamente importante y que está precisamente en la discusión del debate público dentro del conjunto de paquetes de reforma que ha sido anunciado por el presidente. Yo recuerdo que en el 2021, de hecho, se anunciaron 16 reformas y de esas reformas que se anunciaron prácticamente la única que se hizo fue de la reforma electoral y todavía hoy estamos discutiendo que posiblemente va a haber que hacer otra reforma adicional a todo el tema del código electoral y en sentido general, otro aspecto de ese mismo, del mismo tema electoral. Miren, hoy nosotros hemos querido trabajar todo el tema de la reforma fiscal. Y para eso hemos invitado al doctor Antonio Siriaco Cruz, a quien le damos la bienvenida. De antemano le agradecemos la gentileza de aceptar nuestra invitación, doctor. Bueno, muchas gracias, Pedro, Antonio, por esta invitación a Pensamiento Global y siempre estamos a la disposición de ustedes. Bueno, doctor, mire, yo he visto muchas entrevistas suyas. De hecho, hoy vi una entrevista en el matutino del Canal 11 con Uchilora, pero he visto muchas entrevistas suyas y lo cierto es que, por lo menos las que yo he visto, no han dicho su perfil. Y yo quisiera iniciar un poco hablando de su perfil. Mire, vamos a decir que el doctor Antonio Siriaco Cruz inicialmente es licenciado en Economía de la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero tiene maestría en Economía Aplicada. Hizo también una gerencia a nivel universitaria en la Universidad de Alcalá de España. Naturalmente tiene su doctorado en Economía Aplicada con varias especialidades. Fue director de la Escuela de Economía, claro, pero actualmente es decano de la Escuela de Economía de la UAS y además, bueno, muchas experiencias a nivel de investigaciones. Así que, doctor, con usted queremos compartir este programa. Nosotros intentamos hacer siempre un programa que lo trabajamos a profundidad, pero al mismo tiempo que sea un poco didáctico, claro, para que la población dominicana pueda de alguna forma asimilar, incluso en este caso, estos conceptos tan complejos de lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Pedro, escúchame que te interrumpo. Yo quiero decir o compartir una información de que el doctor también Siriaco ha sido coautor, claro, de 2 libros y bueno, además que vi que ha trabajado mucho los temas de medio ambiente, una serie de temas, claro, muy buenos, pero particularmente vi que tiene la editorial International Pearson, claro, tiene el libro y también el otro libro que compartió también es el libro de texto de economía, claro, de Ben Bernanke. De manera que son aportes, claro, que usted ha dado y quiero destacarlo como importante. Doctor, mire, vamos a iniciar con una pregunta que yo le llamo pregunta autobús, sí. Que nos permite un poco analizar todo este tema del enfoque, la metodología, de lo que se está planteando en materia de la reforma fiscal. Uno sabe evidentemente que todo el tema de una reforma fiscal
implica verla por dos vías, por el lado del ingreso y por el lado del gasto, digamos, Correcto. en términos generales. Y hay una cosa que sí, a mí me ha llamado de que se empezó a hablar sobre este tema, que me ha llamado la atención. Dice, bueno, el monto del déficit fiscal nuestro, creo que anda por alrededor del 3 punto algo del PIB. 3.1. Bueno, por ahí. Y dice, bueno, pero eso se calculó sobre la base del déficit actual. Pero si se va a plantear una reforma, y usted es el experto en eso, se va a plantear una reforma, se supone que esa reforma que va a cubrir ese déficit, pero que se supone que ha calculado todo lo que implica el gasto de inversión en materia de salud, de educación, de seguridad ciudadana, que se supone que ese déficit debe ser mucho más amplio, asumiendo que esa reforma debe subsanar todos los problemas de inversión, de capital y de gasto público en sentido. ¿Cuál es su parecer con relación a eso? Mira, lo que ocurre, Pedro, es que hay que ver la economía en una perspectiva dinámica. Por ejemplo, tú estimas un déficit, ese déficit básicamente proviene de que los gastos que tiene el gobierno son mucho mayores que sus ingresos y, en este caso, tú tienes que financiar ese déficit. ¿Cómo tú lo financias? Si tú no tienes ahorro, entonces tú te buscas dinero prestado. Y esa ha sido la tradición en la República Dominicana. El presupuesto comenzó a presentarse con déficit a partir del año 2008. Por primera vez, por anteriormente, siempre era un presupuesto equilibrado. Y los déficits comenzaron con el 1% del PIB, 1.5%, y en la medida que comenzó una mayor demanda por parte incluso de la población, porque los gastos no son, vamos a decir, estáticos. Por ejemplo, cuando tú tienes un proyecto y ese proyecto, aunque sea un proyecto de inversión, pero siempre hay un componente permanente que es un gasto corriente, que tú tienes que añadirlo. Y eso es parte de esa dinámica. Y con el paso del tiempo, ese déficit se fue incrementando, llegando hasta el 3.1% del PIB. Estamos hablando de casi 265 mil millones de pesos. Entonces eso hay que financiarlo. Eso se ha financiado con deuda. Y esa deuda va generando intereses. Y esos intereses hay que ponerlo todos los años en el presupuesto. Y entonces eso genera una limitación y una restricción a los gobiernos, porque si cada vez más en el presupuesto tú tienes que dedicar un monto de esos dineros que tú recabas a pagar intereses, entonces te quita capacidad para tú hacer inversión pública. Por ejemplo, este año la República Dominicana va a destinar el 3.6% del PIB al pago de intereses. Oye bien, y la inversión pública es como mucho va a ser 2.5%. Eso es insostenible porque el gobierno tiene necesidades que atender. Cuando el presidente de la República va a una provincia y alguien le dice, mira, necesitamos un acueducto o un alcantarillado pluvial, o necesitamos que se extienda el primer nivel de atención primaria. Solamente para que usted tenga una idea, el primer nivel de atención primaria se ha avanzado un poco en el régimen subsidiado, pero no en el régimen contributivo. Y cuando tú estimas, para tú completar ese proceso de ese primer nivel de atención primaria, se requieren 22 mil millones de pesos. ¿Dónde están los recursos? Oye, el presidente en un momento determinado dijo, yo me comprometo a eliminar la pobreza absoluta. Y el presidente en el discurso habló que el número de pobres en términos de la medición que se hace en la República Dominicana ha venido disminuyendo. Pero todavía, a pesar de todo el crecimiento que ha tenido la economía dominicana durante las últimas décadas, tenemos alrededor de más de 1 millón de pobres. Y para tú, a ese 1 millón de pobres, sacarlo de la pobreza, que significa tú darle un nivel de ingreso que esté por encima de esa línea que mide el Estado, que a partir de esa línea de ingreso ya no es pobre. Estamos hablando, ¿tú sabes de cuánto? Por persona. De 8.500 pesos. Solamente para tú llevar ese número de pobres a ese nivel de línea de pobreza, se requieren 18 mil millones de pesos. Estimado, ¿eh? Entonces tú dices, bueno, ¿dónde están los recursos? Y se abre la necesidad
de tú esos déficits, esas necesidades insatisfechas, tú tienes que buscar un mecanismo de que el Estado vaya cerrando esa brecha. Bueno, y eso ya incluso en estudios anteriores se había planteado a tal punto de que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley 1-12, en el artículo 36, se habla de un pacto fiscal. Aquí se hablan de 3 grandes pactos. El pacto educativo, el 4% de la educación, que ese dinero hay que buscarlo. Y es todo el dinero del mundo. Porque ese 4% crece en la medida que crece el PIB. Y entonces, si educación no tiene una visión amplia de cómo va a invertir eso, ese dinero se va creciendo. Entonces, hay que buscar la forma de gestionar eso. Pero está el pacto eléctrico. El pacto eléctrico hay problemas, porque es quizás el elemento más, vamos a decir, es el riesgo más fuerte que tiene el Estado Dominicano, porque ahí sí hay un déficit. El año pasado, el Estado destinó 75,000 millones de pesos para subsidio a la sede, para inversión a la sede. Son transferencias. Y este año, en el presupuesto de este año, son 86,000 millones, el 1.5%. Es decir, que si de repente mejora el desempeño de las sedes, a lo mejor quizás ese déficit disminuye y el Estado puede tener más recursos para hacer inversión, para mejorar los servicios públicos, para ampliar la línea del metro, para ampliar la línea del teleférico, para el monorriel, para las circunvalaciones. Que eso es lo que se requiere, porque esos verdaderamente son servicios públicos, inversión en infraestructura que mejora la eficiencia de la economía. Y al mejorar la eficiencia de la economía, disminuye costos. Y eso hace que el PIB en la República Dominicana se incremente, porque las actividades de negocio se incrementan. Entonces, el déficit, evidentemente, que hay que cerrar esa brecha. Ese déficit, la única forma de uno cerrar esa brecha es a través de una reforma fiscal integral. Doctor, tenemos que ir a una primera pausa sumamente interesante, esta primera introducción al tema de esta reforma fiscal, y cuando regresemos continuamos abordando la temática. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352.
Amigos, continuamos su espacio Pensamiento Global con este interesante tema del abordaje de la reforma fiscal de la República Dominicana. Saben ustedes que este programa se transmite por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, pero nos pueden ver en cualquier horario por todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor Antonio Siriaco, bueno, yo siempre que lo escucho a usted hablando de economía, nosotros los que no somos economistas, nos gusta escuchar a los economistas como usted, que nos habla en un lenguaje que entendemos, porque la gente no se da cuenta que saber algo, una ciencia, y dominarla, yo creo que es eso, saberle explicar a aquellos que no lo saben, porque usted es economista, pero ¿qué porcentaje de los dominicanos no somos economistas? Bueno, quizás 90 y algo más. Mire, usted tocó un tema que yo le quiero pedir aquí, voy a hacer medio plagoso. A mí me gustaría que usted me consiguiera un tema, un vínculo entre la economía y la educación. Usted hizo un trabajo claro, sobre eso, me gustaría. Pero bueno, yo quiero, como usted además de economista es un hombre que transmite esperanza. Mire, aquí estamos nosotros, tanto en América Latina como en República Dominicana, está lo que algunos sociólogos llaman como la recirculación de élites. La recirculación de élites. O sea, las élites se van como recirculando y como parece esto como que esto es un mundo como que no se acaba. Entonces, cuando se plantea la reforma fiscal, enseguida la gente se pone chivo, ¿no? Claro. Hacia dónde nos llevan, ¿no? Entonces, ese tema de la recirculación de élites es uno de los temas que la gente se pone chivo, porque bueno, van a seguirse recirculando, van a seguirse alimentando ellos, va a haber reforma fiscal para nosotros. O sea, habrá posibilidad en esta sociedad de recirculación de élites. Habrá posibilidad de que haya una redistribución de la riqueza a través de este mecanismo o este proceso de una reforma fiscal. Mira, Antonio, tú tocaste un tema importante, que es el tema de la educación. El mecanismo por excelencia de movilidad social que tiene una sociedad es la educación. La educación rompe ese círculo vicioso que se genera en una familia cuando son pobres. Si tú analizas las cohortes y analizas la sociedad dominicana, aquí ha habido una expansión de la clase media. La sociedad dominicana de hoy no es la sociedad dominicana de hace 40 años. Aquí hay más movilidad social, más posibilidad. Y eso realmente ha sido fruto, con todas las imperfecciones que han habido aquí, de que cada vez más hay dominicanos que se han formado. Y eso en un hogar donde antes no eran, ninguno tenía una formación, y alguien se sacrificó, o alguien incluso emigró y comenzó a enviarle unos chelitos a sus familiares, y a los hijos comenzaron a enviarlos a las escuelas y fueron a las universidades. Esos que se formaron rompen ese círculo vicioso y lo transforman en un círculo virtuoso. Y esa es la educación. Y por eso también es que se requiere una reforma fiscal, precisamente para mejorar la calidad de la educación, para mejorar la calidad del gasto público, para mejorar los servicios públicos, para romper incluso todos esos círculos viciosos que se dan y tratar de que a través de programas sociales innovadores tú puedas, que tengan cierto nivel de condicionalidad a aquellos que los reciban, con un horizonte temporal, que tú le digas, tú eres pobre ahora, yo te voy a dar la mano amiga del gobierno, pero sobre la base de que tú tienes que ir a la escuela, de que tú tienes que cumplir determinadas condiciones. Y eso se le da un horizonte, porque tú no puedes perpetuar para toda la vida esos programas sociales, porque tú le estás matando y cohibiendo la capacidad de emprendimiento que pueda tener una persona. Entonces, en la medida que tú vas creando esos programas creativos, sociales, dando la educación, con recursos que vayan llegando a aquellos que lo necesitan, tú vas expandiendo la clase media. En las sociedades donde hay expansión de la clase media, cambia la visión e incluso las demandas es diferente. Hoy en día es una sociedad más participativa. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuál ha sido el programa de educación superior? Yo que estoy muy metido en la parte de educación superior.
que más impacto ha tenido en la sociedad dominicana, y más en los jóvenes. Hay dos programas que la gente muchas veces no lo menciona. El programa de becas internacionales y de becas nacionales y el programa de inglés por inmersión. Mira, yo que durante mucho tiempo viajaba como docente al sur, y eso le da una vivencia a uno a pesar de todo. Y cuando yo, con los estudiantes, por ejemplo, de economía, y yo veía que esos estudiantes, vis a vis con otros estudiantes que estaban en otras universidades que son costosas, que un estudiante de una universidad costosa, cuyos padres le podían pagar, inmediatamente terminara una maestría en una universidad norteamericana o una maestría en una universidad latinoamericana de prestigio y que se iba con conocimiento de inglés. Cuando venía esa persona, ocupaba puestos importantes. Claro. Ahora, cuando el Estado comenzó a establecer esos programas de becas y esos jóvenes que venían de los barrios populares, que se graduaban con buenos índices, que se le daban una beca y venían esos jóvenes, se borraba esa diferencia. Y eso, evidentemente, generaba un proceso de expansión y de movilidad social. Y de eso se trata. De eso se trata. El presidente de la República, y lo dijo con mucha certeza, y eso hay que decirlo, en el discurso dijo, gran parte de esos recursos de la reforma fiscal hay que movilizarlo para mejorar los programas sociales, movilizarlo para darle más recursos a los ayuntamientos, para que también gran parte de esa expansión se exprese en el territorio, para mejorar la salud, para mejorar la calidad de la educación. De eso se trata. Y por eso yo creo que hay que construir ese relato para que la población entienda que la reforma y las reformas son importantes. Porque la reforma tiene que tocar a cada uno de nosotros y darnos un pellizquito. Tú ves la reforma constitucional. La reforma constitucional lleva un guiño como de una parte de la reforma fiscal. Porque cuando el presidente dice un candado, pero no solamente menciona el candado, te dice, vamos a reducir el número de diputados. Está enviando una señal. Vamos a unificar las elecciones. Está enviando una señal. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un poder, y ese poder público ha recibido muchas críticas. El barrilito y todo lo que se gasta allí. Que entonces, en una sociedad ya mucho más organizada, nosotros tenemos que esos recursos ya hacerlo que sea mucho más eficiente. Entonces, tú dices, bueno, pero eso no te va a reducir el déficit. Bueno, pero contribuye. Como dice el adagio español, un grano no hace el granero, pero ayuda a su compañero. Entonces, ahí hay un impacto de casi 4.000 millones de pesos. Pero eso es un guiño, eso es un pellizquito. Vamos ahora al mismo gobierno central. Vamos a ver si hay ministerios que existen y son propensos a unificarlo. Vamos a ver si hay programas sociales que están dispersos y vamos a crear un ministerio de bienestar social o desarrollo social. Todo eso, vamos a ver cada una de las partidas del gasto, vamos a ver si se está gastando mucho en publicidad. Eso hay que achicarlo. Y luego tocó a un poder público importante, que es el Congreso, luego toca a un poder público, que es el gobierno central, pero también cuando vean las exenciones fiscales, hay que tocar a los empresarios. Porque ahí se le están dando como exenciones 340.000 millones de pesos. Entonces, que no le diga solamente que la reforma fiscal va a ser un incremento de impuestos, porque evidentemente no va a ser una reforma fiscal, se va a convertir en una reforma tributaria, y va a ser más de lo mismo. Entonces, y también que cuando lleguemos a la evasión, diga, no, espérate, vamos a combatir la evasión. Porque solamente hablando de los dos principales impuestos, que son los que más recaudaciones le dan al Estado, que es el ITEVI y es el impuesto sobre la renta. En el ITEVI hay un 43% de evasión. De evasión. De evasión. Y en el impuesto sobre la renta es aún peor.
hay un 62% de evasión. Entonces, cuando tú haces una reforma que a todo el mundo le da un pellizco, entonces la población va a ver esto con más cuidado y no va a decir, pero es que yo solo no me puedo sacrificar. Debe haber un elemento que pueda legitimar esa reforma y que el Estado pueda decir, no, espérate, yo estoy sacrificándome también. Y que los empresarios digan, yo quiero sacrificarme también. Y que sectores y otros poderes públicos digan, yo me quiero sacrificar a todos. Entonces yo creo que en ese sentido eso haría exitosa una reforma fiscal. Pero tal y como la planteó el presidente de la República, en la forma, y que dijo, esos recursos es para esto, para esto, para esto, ya uno puede ver la magnitud de la reforma que requiere la economía dominicana. Dos preguntas le quiero hacer. Porque a mí me preocupa incluso la metodología, el enfoque como esta reforma se ha planteado. Cuando se habla de este déficit entre ingresos y gastos, estamos hablando del 3.5 de déficit, y se entiende que se ha hecho sobre la base de la realidad actual. Es decir, mira, entre lo que el gobierno invierte y gasta y lo que él ingresa, tenemos ese déficit de 3.5. Pero eso se calculó también sobre la base de las necesidades futuras. O sea, ese déficit de los 3.5 se calculó sobre las necesidades futuras en materia de educación, salud, seguridad, etcétera. Primero. Segundo, naturalmente que aquí uno tiene diferentes enfoques y maneras de cómo abordar el tema de la reforma. Hay muchos economistas que dicen, mira, que prácticamente si nosotros resolvemos el tema de las exenciones, si resolvemos el tema de la evasión, de la ilusión, posiblemente eso sea mucho más dinero que el propio déficit que tenemos en este momento. Por consiguiente, si el gobierno hiciera un esfuerzo de forma gradual para ir cerrando esas brechas en materia de exenciones, en materia de evasión, de ilusión, posiblemente no tuviéramos que incorporar nuevos impuestos que afecten prácticamente a toda la población, como lo que se ha planteado con relación al tema de ampliar la base imponible del ITE y reducir el ITE por un lado para ampliar la base imponible, que es un impuesto indirecto porque al fin y al cabo tiende a perjudicar a los más pobres. ¿Cuál es su consideración con relación a eso? Tú has planteado algo, Pedro, y quizás quiero hacerte una aclaración. Por ejemplo, cuando se plantea del déficit, ¿verdad? Que es el 3.1. El déficit es una realidad del momento. Y tú dices, bueno, yo quiero hacer una reforma fiscal que cierre esa brecha. Ahora, hay un elemento dinámico. Por ejemplo, todos los años, tú cuando estimas los ingresos que va a recibir el Estado, está en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. De manera que las necesidades no son estáticas y se van cubriendo con la dinámica que se da con el crecimiento de la economía. Pues se supone que cuando una economía crece, eso significa que se crean más negocios. Si se crean más negocios, esos negocios pagan impuestos. Y si pagan impuestos, el Estado recibe cada vez más recursos. Y tú puedes controlar, que eso es lo que puede controlar el gobierno, el gasto. Entonces, espérate. Para yo, entonces, mantener como meta un déficit cero o un déficit muy bajito, entonces como los ingresos van subiendo, entonces yo o subo un poco el gasto o lo mantengo fijo. Pero esa es la dinámica que se da en ese sentido. Por eso es que cuando tú proyectas hoy en día una reforma fiscal es en función de una necesidad actual, básicamente, pero esas necesidades pueden ir cambiando en el futuro, son dinámicas, y se van a financiar sobre la base de la actividad económica. Si la actividad económica es creciendo, entonces los ingresos van a ser... Fíjate que si tú analizas todos los años, la DGI te dice, nosotros incrementamos los ingresos tributarios en un 5%, en un 6%. Ese es el crecimiento vegetativo, porque la actividad económica crece en ese aspecto. Ahora, lo que sí hay que contener y controlar es el gasto público, porque el gasto tú sí tienes un control sobre eso. Tú dominas, tú puedes decir, mira, el pago de publicidad no puede pasar este año de 5.000 millones. Doctor, vamos a tener que pedirle una excusa. Sí. Nos quedamos con ese gasto ahí. Sí. No, está bien. Nos están llamando a una pausa. Inmediatamente usted continúa. Claro.
con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos su espacio Pensamiento Global en esta interesante conversación con el doctor Ciriaco. Como saben ustedes, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Aunque nos pueden seguir cualquier hora y en cualquier momento por nuestras redes sociales de Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, asimismo Pensamiento Global TV. Dejamos una segunda parte de la pregunta, Claro. en términos de la metodología y el enfoque, Sí. sobre la base del planteamiento que si el gobierno hace por un lado uso más eficiente del gasto y Claro. por otro lado resuelve el problema de las exenciones, de las evasiones Claro. y la elusión, pudiéramos no tener prácticamente, cargar más al pueblo dominicano con más tributos. Mira, yo creo que hay muchas formas de tú hacer una reforma fiscal. Y yo creo que en el mismo gobierno hay muchas posiciones. Quizás por eso no se ha presentado un documento definitivo y hasta ahora se desconoce. Ahora, ¿qué yo creo desde mi punto de vista cómo debe ser una reforma? Y más tomando en consideración los problemas que tiene el actual sistema tributario en la República Dominicana. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sistema tributario? Bueno, en primer lugar, un altísimo nivel de evasión. Entre esos dos impuestos, generalmente, en términos absolutos, para que ustedes tengan una idea, casi se va 500.000 millones de pesos en evasión. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema que tú no lo vas a resolver aumentando tasas. Porque tú puedes decir, mira, yo voy a aumentar la tasa, voy a aumentar el ITEVI, el impuesto selectivo al consumo, pero tú estás dejando esos problemas latentes ahí. Dos, el tema de la informalidad. Muchos pequeños negocios son informales. El tejido empresarial en la República Dominicana en un 85%, y eso es un dato oficial de una encuesta que hizo el Banco Central, son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y de ese 85%, el 94.4% son microempresas. Y una microempresa es definida por la ley 187-17 sobre empresa, que es un establecimiento comercial que tiene entre 1 y 10 empleados y con un nivel de ingreso anual de entre 8 y 9 millones de pesos. Y solamente de grandes contribuyentes y pequeños y grandes empresas hay 1.2%. Entonces, de ese 85% de las MIPYMES, solo el 14% son formales, el resto son informales. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo atraigo? ¿Cómo yo incentivo a esas personas para que paguen impuestos? Oye, porque no es fácil. Una persona que no paga y que pague es un costo. Y no hay una estructura. Y no hay estructura. Entonces, esos son temas que hay que enfocar. En primer lugar, la evasión. La evasión, nosotros, en el caso del impuesto sobre la renta, a las personas jurídicas, las empresas,
Voy a poner un ejemplo para que la gente entienda. Supongamos que mi empresa reporta a la DGI ingresos por 1.000 millones de pesos y les reporta gastos por 500 millones. Como el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas se cobra por la renta neta, es decir, el ingreso neto, cuando hablamos de la renta neta, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. En ese ejemplo que yo le estoy poniendo, yo voy a pagar sobre 500 y me aplican la tasa del 27%, es decir, que yo le estaría pagando a la DGI 135 millones. Entonces yo digo, pero ¿por qué si mediante ese mecanismo de pago hay evasión? Obviamente que hay un tema ahí que muchas empresas, muchos gastos privados, personales, lo imputan a la empresa. Aburtan los gastos y entonces eso le da un neto bajito y la renta recibe un monto bajito. Ahora, no hay forma humanamente de que la DGI tenga un fiscalizador en cada una de las empresas, ¿verdad? No hay manera. ¿Qué tú haces en ese momento? Y dices, mira qué vamos a hacer. Vamos a cambiar, es la propuesta de nosotros, vamos a cambiar la forma de calcular eso. Ese 27% no te lo voy a cobrar por lo neto, sino por lo bruto, no por los 500, sino por los 1.000. Entonces va a decir el dueño de empresa, pero espérate, tú vas a recibir el doble ahora, porque antes tú recibías 135 y ahora vas a recibir 270. Y además tú me vas a quebrar. Entonces, perfecto. Pero yo, para recibir lo mismo que recibía antes, te voy a bajar la tasa de un 27 a un 14.5. Tú bajas la tasa, recauda lo mismo, pero borra la evasión. Y con el paso del tiempo, mejora la eficiencia de ese impuesto. Y tú no le estás aumentando a la población dominicana ningún tipo de impuesto. Todo lo contrario. Vamos ahora con el caso de la informalidad. ¿Qué nosotros proponemos? Y parece que eso ha causado y ha llegado muy lejos, porque me han dado informaciones de que eso se está discutiendo. Reforzar el régimen simplificado de tributación, que está vigente, que es bastante flexible, pero se cobra a través de, en algunos casos, ITEVIS y impuestos sobre la renta. Y hay que pagar un contador. Sí, y hay que pagar contador, todo eso. Y entonces nosotros decimos, mira, a los microempresarios, que son los más grandes, vamos a crearle el monotributo, a reforzar ese régimen. Monotributo es un régimen que se usa en Argentina, nació en Argentina, pero Uruguay, que es donde la tasa de informalidad es más baja, es el régimen por excelencia para... En América Latina, más baja. Sí, la más baja. Y entonces ahí tú dices, mira, a ustedes vamos a... no me paguen, no hagan una declaración jurada anual. Solamente se registran en la DGI. Me van a pagar un monto fijo, que puede ser mensual, trimestral, semestral, y ese monto incorpora hasta la TSS, la Seguridad Social, el Infotec, todos los pagos uno solo. Pero también nosotros lo vamos a incorporar a ustedes en un programa especial de microfinanzas. Le vamos a dar capacitación, es decir, tú le das todo un incentivo para que ellos entiendan que el hecho de la formalización le va a permitir a ellos en un momento determinado un proceso de expansión. Porque ¿cuál es el problema de las microempresas? De que nacen, pero no duran mucho. O sea, su tasa de mortalidad o mortandad es muy alta. Y cuando quieren expandirse, no tienen capacidad de financiamiento porque si van a un banco, el banco le va a decir, pero es que tú no estás registrado. Yo no te puedo prestar. Pero además, esa forma de pago le va a eliminar el uso de cualquier tipo de asesor fiscal porque no tienen que hacer declaración jurada. Entonces, todo eso tú tienes que crearlo para que tú hagas que esos que están fuera puedan entrar al sistema. Y eso hace que la base
impositiva se expanda y potencialmente las recaudaciones que recibe el Estado pueden incrementarse sin tú incrementar impuestos, sino sencillamente formalizando grupos. Eso hay que hacerlo, porque de lo contrario estaremos haciendo más de lo mismo. Y el otro gran problema, que si ese problema, bueno, está el tema evidentemente de las exenciones fiscales. Las exenciones, por ejemplo, nosotros somos partidarios que el ITEVI se disminuya su tasa de un 18 a un 14. Pero siempre manteniendo las exenciones a 3 renglones, que son vitales: los alimentos, los medicamentos y la educación. Nosotros no permitimos que a un libro se le ponga ITEVI. Nosotros no estamos de acuerdo que a un plátano se le ponga ITEVI. Aunque sea reducido, porque muchos lo han planteado así. Y evidentemente los medicamentos tampoco. Ahora, aquí hay sectores, por ejemplo, que ya son maduros. Yo te pregunto, el sector turismo, que recibe 13.000 millones de exenciones, ¿tú crees que si se le quitan las exenciones aquí va a venir más o menos turistas? Da igual. ¿O ese sector va a entrar en un colapso? No. Porque tú sabes por qué un turista viene a la República Dominicana. No es porque se le dan muchas exenciones a las empresas. Es porque es muy barato para un extranjero venir a la República Dominicana. Porque tú sabes por qué. Tú sabes cuál es lo que hace competitivo al turismo. Es el tipo de cambio. A los dominicanos que viven en el extranjero, igualmente, cuando vienen, la rentabilidad que reciben en pesos cuando cambian $1 y le dan 60 pesos, o el extranjero que viene con euros y lo cambia aquí, que le dan 60 y algo, eso es sumamente atractivo y es muy barato. Entonces, eso no es por las exenciones, eso es porque el tipo de cambio es lo que hace que esos sectores que están orientados al exterior, su rentabilidad sea muy alta. Yo lo siento cuando hago lo contrario. Ah, Que tengo que pagar en dólares. cuando paguen dólares, que paga tu tarjeta en dólares y que sube y que se deprecie el tipo de cambio, porque eso penaliza al que gana en peso, a todos nosotros aquí. Doctor, una pregunta. Sí. Esa propuesta que usted dice, nosotros. Es la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí a eso iba. La universidad como tal. Sí, claro. ¿Ha hecho propuestas formales en Sí, ese sí. sentido, verdad? Nosotros incluso ya hemos anunciado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos sido partidarios del monotributo. Nosotros hemos puesto el monotributo como un mecanismo importante para reforzar todo el tema de los pequeños emprendimientos, las microempresas, y además como un mecanismo de disminuir la tasa de informalidad que hay en la República Dominicana, que es un problema. Nosotros hemos sido lo que hemos propuesto, el cambio de cálculo del impuesto sobre la renta a los grandes contribuyentes. Y esos son 2 elementos. Y hemos propuesto la reducción del ITEVI de la tasa de un 18 a un 14, pero sin extenderlo a todos los productos, como otros economistas lo plantean. No, porque nosotros no podemos decir que le pongan una tasa reducida a un alimento. Entonces, esa ha sido la propuesta de nosotros. Bueno, y esa propuesta, perdón Pedro, para concluir, y Antonio, esa propuesta, yo no le he hablado a ustedes de incremento de tasa. Entonces, por eso decimos que todo va a depender de cómo se elabore y se enfoque el tema de la reforma. ¿No queda alguna pausa o cerramos ya? Falta uno. Bueno, señores, no, pues esto está muy interesante y vamos a seguir abordando esta propuesta de la Facultad de Economía de la UAS, porque sé que hay diferentes actores que están haciendo diferentes propuestas y continuamos después de esta última pausa.
seguiremos supervisando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Bueno, amigos, continuamos su programa Pensamiento Global con esta interesantísima conversación. Como saben ustedes, nosotros nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Y nos pueden seguir cualquier hora, en cualquier momento, por nuestras redes sociales, por Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor. No, yo bueno, esta conversación está tan buena que hasta fuera de récord estamos. Mira, hubo unas recomendaciones. Yo no quiero con una figura como usted no escuchar su parecer en este medio. Hubo unas recomendaciones recientemente, no sé si un mes, no sé, de parte del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma fiscal. Y yo he oído varios comentarios, pero me gustaría saber cuál es la impresión suya, porque usted sabe que puede ser simplemente una recomendación para la parte tributaria, pero los sectores más golpeados por la economía y por el país, en el país pueden ser más olvidados. ¿Cuál es la visión suya? ¿Cuál es esa recomendación? ¿Cómo usted la ve? Tú sabes, Antonio, que cada vez que el fondo viene, lo hace sobre la base de hacer una revisión de la economía dominicana en función de la Carta Constitutiva y que la República Dominicana es signatario del Fondo Monetario Internacional en su artículo 4, que permite hacer una revisión una vez al año, 2 veces al año. Y si tú analizas durante los últimos años cada una de las revisiones y que el fondo presenta un comunicado y que posteriormente luego sube toda la información, pero en el comunicado prácticamente lo mismo. Te dice, hacer revisión, revisen las exenciones fiscales, hagan una reforma fiscal, revisen el sector eléctrico. Es decir, son 3 temas que siempre están ahí, que ya son, como dicen en ese lenguaje de la postalita antes, que uno decía, mira, es una viga, no son vigas, ya son, ¿verdad? Son reiterativas. Entonces, el fondo, en este caso también, siempre te comienza con lo mejor, con la buena noticia, que la economía dominicana tiene una estabilidad macroeconómica, que la economía dominicana va a crecer con un 5%, pero luego te dice, para que pueda seguir creciendo, para que ese crecimiento sea sostenible, hay que hacer reformas. Y esas reformas, obviamente, siempre la concentra en 3 aspectos. Una reforma fiscal, una reforma al sector eléctrico, porque los déficits son muy altos, y evidentemente tratar de revisar, como ellos dicen, las exenciones fiscales. Incluso en este caso y en esta ocasión señalaron algo muy puntual. Dijeron, el gobierno tiene que hacer estudios para que vean en términos de coste-beneficio el caso de las exenciones fiscales. Pero son muy puntuales y siempre en esos 3 elementos ellos han hecho énfasis. Y eso ya el gobierno y los gobiernos lo saben, porque no es desde ahora, sino desde incluso gobiernos anteriores. Doctor, yo siempre hemos hablado de la presión tributaria. Ajá. Yo sé que nosotros tenemos una presión tributaria muy baja, incluso en términos promedio más baja que la mayoría de los países latinoamericanos. Pero yo nunca he visto que han hecho una especie de presión tributaria por quintiles. Porque yo siento que yo tengo una presión tributaria que es de un 40%, no de un 14.5 o 15. O sea, digamos, ¿por qué no se ha hecho un análisis de ver la presión tributaria por quintiles? Sí, aunque no se ha hecho por quintiles, pero se sobreentiende que los que pagan impuestos, la presión tributaria es mucho más alta. Porque generalmente, ¿qué es la presión tributaria? Es la división entre el ingreso tributario y el PIB. Ahora, el PIB incluye a aquellos que pagan y a aquellos que no pagan.
Entonces, si tú sacas del PIB lo que son informales, los que no pagan, entonces esa presión no te va a dar un 15, a lo mejor te da un 30, un 35. Es muy altísima. Por eso es que generalmente los platos rotos en estos procesos y el peso fuerte es la clase media, de aquellos que están pagando sus impuestos de manera muy religiosamente. Y es como tú dices, o sea, tu presión tributaria, que debería estar generalmente como tú estás, nosotros estamos en el quintil 3 y 4. La semilla de Guañingado. Claro, porque el sector que está en el quintil 1 recibe subsidio, recibe bono gas, bono luz, y ese a lo mejor el subsidio le amortigua, pero ninguno de nosotros recibimos bono luz ni bono gas. Entonces, por lo tanto, esa presión tributaria es sumamente alta. Nosotros estamos subsidiando al resto de los sectores que no están pagando. Y esa es la realidad. Por eso es que hay que buscar un mecanismo que aquellos que tienen pequeños emprendimientos, que generalmente pagan sus impuestos, darle un incentivo de tal manera que puedan sentirse en un momento determinado que reciben la mano amiga del Estado. O sea, en términos de facilidades, por ejemplo, a lo mejor uno con una empresa quiere que esa empresa se expanda y necesita un crédito, pero un crédito con tasa de interés relativamente barata, atractiva. Pero las tasas de interés son altas aquí. Que eso es un problema. Nosotros hemos planteado dos situaciones que aprovechemos esta reforma fiscal para que el déficit cuasi fiscal del Banco Central sea pasado a Hacienda y así las tasas de interés en el mercado sean más baratas, porque ¿qué hace el banco? El banco, cuando financia su déficit cuasi fiscal, emite un certificado financiero a tasa de interés alta para que el sector financiero, si las AFP se la compren, nos está penalizando a todos nosotros y a aquellos que son empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios. Entonces, hay que hacer como se han hecho en otros países, que eso al mismo Banco Central le conviene, porque si tú esa deuda que la está financiando en el corto plazo y eso hace que las tasas de interés sean altas, tú te la pasas a Hacienda y Hacienda esa deuda la va a transformar en una deuda de largo plazo a 30 años. Y entonces el Banco Central se quita ese peso de encima y las tasas de interés pueden ser más bajitas y luego entonces los préstamos que nosotros tomemos para vivienda, para consumo, para préstamos personales, son más bajitos. Doctor, se nos quedan muchísimos temas. Para que usted crea, no crea, o sea, hay muchos temas. Yo tengo muchas inquietudes con relación al tema. Se nos ha acabado naturalmente el tiempo. Agradecerle reiteradamente las gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos abordar con usted después el tema educativo y el tema, el tema de economía y educación. Que sé que usted lo maneja bastante bien. Claro. Así que, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Gracias, Antonio.
seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352.